palabra del Señor. En el día de hoy vamos a hablar sobre la fe y vamos a mencionar a varios personajes de la fe. Y quiero comenzar en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. En la Reina Valera del 1960 diría: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En mi traducción yo uso la Reina Valera Gómez. Dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. O sea, cambia la palabra sustancia. En la Reina Valera dice certeza, pero significa todo lo mismo. Miren, hay mucha gente en los últimos años, muchos maestros, mucha gente que ha enseñado de la fe. De hecho, hay cientos y miles de libros que tratan sobre la fe. Pero el único libro que posee la autoridad para definir y enseñar sobre la fe es la palabra de Dios. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no es, como dicen algunos, no es la historia de los hombres de fe. No. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la historia de Jesucristo y del sacrificio de la cruz. La Biblia. La Biblia no es ninguna historia de ningún hombre. Bueno, la única que tiene el poder y la autoridad para hablar de la fe es la palabra de Dios. La fe que practica el mundo y las religiones alrededor del mundo no es fe procedente de Dios para creer en Cristo. Ellos tienen fe, pero es fe natural del hombre. Cada hombre posee un nivel de fe que puede ser, que pueden edificar con ejercicios mentales. Pero no es fe de Dios para creer en el Evangelio de Cristo. Cualquier fe que no sea en Cristo y la obra del Calvario es una fe que desagrada a Dios. Existe fe buena y fe mala. Existe fe en Dios y fe en los demonios. La fe buena en Dios le teme a Dios, le sirve a Dios, acepta a Jesucristo y la obra del Calvario. La fe mala, la fe de los demonios, tiembla de miedo ante Dios, pero no sirve a Dios ni a su Hijo Jesucristo. En esto se diferencia la fe buena de la fe mala, la fe de Dios de la fe que no procede de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, la composición o el desglose o la explicación de este versículo 1 de Hebreos 11 es: número 1, la fe garantiza la certeza o la sustancia. La certeza finalmente número 2, la certeza finalmente se materializará. Y número 3,
aunque no podamos verlo ahora, excepto por la fe, nuestra fe garantiza la certeza, seguridad o sustancia que finalmente vendrá. Vamos ahora a hablar sobre la fe es la certeza. La frase que dice que acabamos de leer, la fe es la certeza o la sustancia, nos está diciendo que la fe es el título de propiedad. La palabra certeza en griego es upóstasis. Significa confianza, sustancia, gloriarnos, un soporte, firmeza, garantía. La palabra se refiere a estar de pie, poseer una posición garantizada bajo un acuerdo, título de propiedad, figuradamente el título de una promesa o propiedad, una reivindicación legítima de algo que literalmente tiene fundamento jurídico, lo que da a uno el derecho a la garantía bajo determinado acuerdo. Eso es lo que significa la palabra certeza, upóstasis. Esta palabra, hermanos, se usaba en el mundo romano de aquellos entonces para referirse a todo el conjunto de documentos relacionados con la propiedad de una persona que estaban depositados en archivos y que constituyen la prueba de la propiedad. Ellos tenían esos documentos archivados en algún lugar que garantizaban que tal propiedad era de ellos. En el libro que explica las palabras griegas de Mouton y Milligan, ellos dicen que la fe es algo que subyace a condiciones visibles y garantiza una posesión futura. Entonces ellos lo traducen así, de esta manera: la fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan. Esto está poderoso. Estos son eruditos bíblicos que nos están arrojando luz al idioma griego en el cual se escribió la Biblia, se escribió el Nuevo Testamento. El acto de ejercer la verdadera fe mientras uno ora o cuando uno se apoya en los recursos de Dios es en sí mismo el título de propiedad o la evidencia de la respuesta segura a nuestra oración, a la fuente inagotable del suministro divino. Miren, quizás algunos no me están entendiendo claramente, porque a veces explicar estas cosas se necesita mucha sabiduría y mucha facilidad de palabra en cuanto a estos asuntos para que la gente entiendan. Pero puede que cuando uno tiene fe y uno está esperando en Dios, para que ustedes puedan entender en palabras sencillas, puede que las cosas que usted le está pidiendo a Dios, la oración que usted está haciendo, porque usted está orando porque tiene fe, usted está pidiendo porque tiene fe, porque si no tuviera fe usted no pide, usted no ora. Pero a veces saltan dudas
Y entonces tiene que pelear contra eso, luchar contra eso. Y decir, Dios, yo estoy dudando, pero ayúdame incredulidad. Y Dios entiende nuestro estado. Dios sabe que somos humanos y que nos atacan muchas dudas. Pero cuando usted ora, puede que las peticiones que usted le ha hecho a Dios sigan en las manos de Dios, esperando el tiempo apropiado para su entrega. Dios sabe cuándo es el momento correcto de entregar y de darnos aquellas cosas que hemos pedido. Pero ellas son nuestras. En otras palabras, son la certeza, la seguridad, la sustancia. Yo creo que Dios me escuchó. Yo creo que Dios me dará, si está de acuerdo a su voluntad, aquello que yo he pedido. Porque tenga la seguridad que Dios no le va a dar nada que no esté de acuerdo a su voluntad o que nos vaya a hacer daño. Los otros días le dije al nieto por teléfono que tenía un regalo para él, que tenía una cajita llena de carritos. Entonces, cuando yo y mi esposa llegamos, él nos abrió la puerta inmediatamente. Estaba esperándonos con ansias. Y en vez de mirarnos a nuestros rostros, estaba mirando nuestras manos, esperando lo que le habíamos prometido. Él estaba mirando de lejos, sin tenerlo, algo que se le había prometido. Y así esperó por nosotros hasta que llegamos. Esto es una ilustración pobre de la fe, pero esto es una forma clara para que ustedes puedan entender lo que es fe. Él no lo tenía todavía en sus manos, pero él sabía que venía en camino. Si las respuestas a nuestras oraciones no llegan de inmediato, continuemos con el título de propiedad que Dios nos ha dado. Es decir, un acto de fe energizado por el Espíritu Santo. Podemos estar seguros de que Dios honrará este título de propiedad en su debido momento. Nosotros nos demoramos varios días en ir a visitar al nieto y en ese tiempo él estaba esperando por nosotros. Miren, esta primera declaración de Hebreos capítulo 11, versículo 1, no es una definición de fe. Hay muchos maestros que dicen, esto es lo que significa la fe, esta es la definición de fe. Pero si usted lee y usted estudia el libro de Hebreos, usted aprenderá que Hebreos 11 no es una definición de la fe. La definición de la fe la enseñó Pablo en los capítulos del 1 al 10 de Hebreos. Hay muchos maestros que se confunden con esto. Dicen que es una definición de fe, pero no lo es. El apóstol Pablo, que fue el que escribió esta epístola, en los primeros capítulos ha sostenido del 1 al 10 la cruz de todas las formas posibles, dirigiendo nuestra fe a esa obra terminada. En otras palabras, la verdadera fe, al menos la fe que Dios reconocerá o que Dios acepta, es siempre la fe que es en Cristo y el crucificado. Esa fue la fe que Pablo
explicó y enseñó desde el versículo 1, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Él ahí estaba levantando a Cristo. Él ahí estaba levantando el sacrificio de Cristo. Dijo, esta es la fe. Por lo tanto, mis queridos hermanos, por lo tanto, mis queridos amigos, la verdadera definición de la fe, en palabras sencillas que todos me puedan entender, es que simplemente creemos. Simplemente usted cree. Sin embargo, escuche bien. No es creer por creer. No es creer sin algo definido, sin un objeto y sin identificar un objeto, sin tener un objeto en nuestro pensamiento. Debemos tener un objeto apropiado para nuestra fe. Debemos tener un objeto apropiado antes de que Dios reconozca nuestra fe. ¿Cuál es su objeto? ¿Dónde está su fe? Ese objeto apropiado, nuestra fe, eso que creemos, es Jesucristo y el sacrificio de la cruz. Ahí es donde tenemos que tener nuestros pensamientos, nuestros ojos, como dice el versículo al final del capítulo 10 de Hebreo, que dice, puestos nuestros ojos en Jesús, quien es el autor de nuestra fe. En Jesucristo es donde tenemos que tener nuestros ojos. Ese es nuestro objeto. Esa es nuestra mirada, tiene que estar allí. Y en ese sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ahí es cuando Dios reconoce que nuestra fe es válida, que nuestra fe es bíblica, que nuestra fe proviene del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Y ahora, en el capítulo 11, después que él define la fe del 1 al 10, en capítulo 11 el apóstol procede a explicar a los judíos cristianos, porque Hebreo fue escrito a los judíos cristianos, a los judíos que se habían convertido al cristianismo y habían abandonado el judaísmo con todas sus ritos, con toda su cantidad de leyes y cosas que tenían. Entonces, no solamente fue escrito a ellos, sino también para nosotros hoy día, porque seguimos aprendiendo de este libro. La fe, entonces, ahí empieza el capítulo 11 explicándole a ellos lo que tal fe en Jesucristo, tal fe que ellos habían depositado en el Calvario, lo que tal fe producirá. El apóstol nos ha dicho qué es la fe, nos ha dicho cuál debe ser el objeto de nuestra fe y ahora nos dice los resultados de nuestra fe. ¡Qué maravillosa es la palabra de Dios, queridos hermanos! Así que cuando usted esté leyendo Hebreos capítulo 11, usted no está leyendo una definición de la fe, sino está leyendo los resultados de tener esa fe.
los resultados, lo que produce la fe. Y entonces el autor avanza y empieza a mencionar a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Moisés, a David, y a ciertas mujeres y a ciertos jueces. Alabado sea su nombre, que por la fe lograron grandes obras y hazañas, porque tenían su fe puesta en Jesucristo, en el sacrificio. Miren, mis hermanos, para que no se deje hacer un cuento por los modernos apóstoles y profetas. Esta gente moderna siempre está haciendo cuentos y leyéndose el libro de individuos y de autores que no tienen a Jesucristo, que empiezan a hablar de la positividad, de la fe, pero todo es simple palabrería y todo es fe humana que no resuelve nada, que no salva a nadie, que Dios no reconoce. Miren, la frase de lo que se espera que dice este versículo número 1 proclama una declaración de la acción de la fe. Sígueme aquí. Voy a ir despacio para que podamos entender. Hace que las promesas sean presentes y reales y que las cosas invisibles sean visibles. Esto significa que estas cosas que se esperan no son meros productos de la imaginación, porque nuestra base, la base nuestra para creer, es la palabra de Dios. Esta es la base nuestra para creer. No nos estamos imaginando cosas, leyendo cuentecitos inventados por el hombre, leyendo de la mitología griega. No estamos creyendo ninguna bobería de esa, sino que estamos creyendo la palabra escrita de Dios. Esto es palabra de Dios. Esa es nuestra base. Esta es nuestra base para nuestra fe. Y si tenemos esto en cuenta, las palabras, aun siendo generales en su forma, concuerdan con todo lo que han producido ellas y con todo lo que sigue. En otras palabras, para que usted entienda, en otras palabras, toda esperanza, al menos la que es generada por el Espíritu Santo en el corazón y en la vida del creyente, será realizada, será hecho. Sea hoy, sea mañana, sea en el futuro o sea en la vida venidera. Escuchen con atención. Si lo esperamos, son de esta. Si lo que esperamos son de esta vida, en esta vida vendrá. Sin embargo, algunas cosas que ahora esperamos pueden no realizarse en esta vida. Y porque no necesariamente se aplican a esta vida. Pero las que son para esta vida, Dios se las concede
a aquellos cristianos que han creído en Jesucristo. Dios se las concede a aquellos que han creído en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Yo les pongo un ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Dios le prometió a Abraham la tierra de Canaán. Pero cuando él murió, solo tenía como herencia un pequeño terreno donde él y su familia fueron enterrados. Pero tenga la seguridad que Dios le dará toda la tierra de Canaán. Mis queridos hermanos, debemos entender que las promesas de Dios siempre son más de lo que nosotros podemos imaginar. Y podemos estar seguros de que Dios siempre cumple lo que promete. Dios, dice la Biblia, no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Él dijo y hará, alabado sea su nombre. Hay muchos maestros que han dicho que la frase es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ellos han dicho que se refiere a aquello que no tiene certeza. Pero esta dificultad es solo aparente, porque para nosotros estos objetos de nuestra esperanza aún no existen, ya que todavía pertenecen al futuro. Y Romanos capítulo 8 nos explica esto que yo les acabo a ustedes de decir. Romanos capítulo 8, versículo 24 al 25 dice: porque en esperanza somos salvos. Mas la esperanza que se ve no es esperanza, pues lo que uno ve, ¿por qué esperarlo aún? Nosotros tenemos fe, tenemos esperanza de que seremos salvos, de que estaremos reinando por Cristo siempre. No lo vemos, no se ha hecho una realidad, pero lo creemos. 25. Mas si aún lo que no vemos esperamos, con paciencia lo esperamos. Qué poderosa es la palabra de Dios. Pero si Dios lo ha prometido, lo que sea, esa promesa se hará una realidad, sea en el presente o en el futuro, porque Dios ha hablado. Y aquí están sus promesas. Y esa es nuestra seguridad, esa es nuestra base. Ese es el soporte que nosotros tenemos. Esto es el título de propiedad. Alabado sea su nombre. Bendito Jesús. Qué poderosa es la palabra de Dios. Miren, mis queridos hermanos, miren. La única esperanza segura en este mundo es la de un hijo de Dios. Es una esperanza verdadera porque estamos anclados en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está anclada en el sacrificio de Cristo, lo cual hace todas las cosas posibles. La esperanza que alberga el mundo es una esperanza débil. Está basada en lo que los hombres pueden hacer o no hacer. Está basada en la ciencia, y la ciencia dice un día una cosa y después otro día otra cosa. O incluso
en un vislumbre de cambio que en realidad no es ninguna esperanza. La fe que tiene el mundo y algunas modernas congregaciones no es más que un juego del azar. Es como estar en un casino. Es como estar en un casino tirando los dados y las barajas a ver qué sale. Esa es la esperanza del mundo, pero no la esperanza cristiana, no la fe de nosotros los cristianos. La esperanza que está en el corazón de los cristianos está basada en la palabra de Dios. Está basada en la poderosa palabra de Dios. Ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra fe. Creemos en este maravilloso escrito, la cual nos da, esta palabra nos da certeza, nos da la seguridad, nos da la sustancia. Por lo tanto, es una esperanza que definitivamente se hará una realidad. ¿No es esto maravilloso, mis queridos hermanos? Yo cada vez que leo este libro y cada vez que leo este libro, mi fe no tiene otra alternativa que crecer y que madurar. Es un libro vivo. No son meras letras, es un libro vivo. Y solo el Espíritu Santo es quien nos enseña sobre este libro vivo. Miren, la frase en Hebreos capítulo 11, versículo 1, la frase que dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta frase se refiere al hecho que nuestra evidencia no está basada en nuestros sentidos, porque nuestros sentidos muchas veces y nuestros pensamientos nos pueden llevar a la incertidumbre. No, sino que está basada en la palabra de Dios. Existen realidades de las cuales nosotros no tenemos evidencias, pero eso no significa que no son reales. Entonces, aquí es donde entra la fe, que nos permite saber que existen. Y si bien no tenemos certeza aparte de la fe nos da una certeza genuina, una seguridad genuina. Tener fe es estar seguro de las cosas que esperamos. La fe es la base, la estructura de todo lo que significa la vida cristiana, todo lo que el cristianismo espera. La palabra convicción en el griego es electios, algo así, yo no sé pronunciar muy bien el griego. Y significa una convicción interna que se centra en Dios y confirma nuestra fe. Es una persuasión interna que proviene de Dios. Es ver en nuestro interior lo que Él ha engendrado dentro de uno.
No son imaginaciones fugaces que mira, ay, me imagino que vi un gorila volando, ay, me imagino que vi una serpiente con alas. No, no, no. No estamos hablando de eso, es de algo que es Dios personalmente que pone en nuestro corazón. Estamos convencidos de una realidad, de algo dentro de nosotros. Y hay un libro que estudia las palabras en griego que se llama libro Tired, que usted va ahí a la Biblia paralela, unas herramientas que existen en el internet que son gratis para todos. Y ahí están todos estos libros que usted puede estudiar. Y el libro de Tired, la definición en este libro es sobre esta palabra, es una prueba, aquello por lo cual se prueba o se prueba una cosa. Aquello por lo que se prueban las cosas invisibles y estamos convencidos de su realidad. Por lo tanto, la fe es la esperanza del Hijo de Dios. La fe es la esperanza del Hijo de Dios. Pero no como una definición, sino como una declaración de la acción y del poder de la fe. Voy a volver a repetir esto porque esto es importante que lo entendamos. La fe del cristiano es la esperanza del Hijo de Dios. No es una mera ilusión o deseo como la del mundo, sino una esperanza basada en la evidencia. Y esa evidencia es la palabra de Dios y nuestra fe en la palabra de Dios. O sea que esta primera declaración habla de fe, pero no como definición, sino como una declaración de la acción y del poder de la fe. Ahora bien, la fe es la certeza o confirmación de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe hace real al alma lo que esperamos y es una demostración de lo que no vemos. Por lo tanto, es una seguridad y una convicción firme respecto a las cosas que se esperan, aunque no se ven, aunque no las veamos. Este pasaje de Hebreos nos está enseñando lo que hace la fe genuina, la fe salvadora en el sacrificio de Cristo. Nos está enseñando qué es lo que hace. En Hebreos capítulo 11 dice, mira, esto es lo que hace la fe. Esto es lo que hace la fe verdadera. Y entonces empieza a mencionar a diferentes hombres de fe que existieron en el pasado. Esta fe en el sacrificio de Cristo, esta fe que es dada por Dios, es aquella que toma las bendiciones prometidas por Dios y las hace suyas. La fe se aferra a Cristo, lo hace suyo. La fe cree en lo futuro, pero lo tiene como seguro y lo introduce a la vida del creyente, para que en su presencia y poder viva y camine. El justo por la fe vivirá. Gloria sea su nombre, qué bendita palabra.
La fe, mire, la fe es como yo le llamaría, los otros días puse en el internet una palabra que es un poquito rara, que es una enfermedad de los ojos. Y yo puse la fe es hipermetropía. Cuando yo estuve enfermo de mis ojos, aprendí mucho sobre la enfermedad de los ojos. Y esta palabra generalmente significa una persona hipermetrope. Ve claramente los objetos lejanos, los ve claros, pero los que están de cerca los ve borrosos. Esto es lo que significa esta palabra. Y Primera de Corintios 13:12 dice que ahora vemos por un espejo oscuramente. Lo vemos nublado, oscuramente, pero vemos. Yo muchas veces me pongo a meditar en la Nueva Jerusalén, la que habla el libro, diferentes libros de la Biblia. Y entonces me acuesto, cierro los ojos y ahí medio dormido me veo caminando por sus calles de oro. Estoy como soñando, estoy creyendo lo que dice la palabra de Dios. Solo en ella se encuentra esta descripción. Por lo tanto, yo lo creo porque es la palabra de Dios. Aunque no lo estoy viendo con mis ojos físicos, lo veo con el ojo de la fe. Lo dibujo ahí en mi meditación de acuerdo como dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdadera y es real, no es una fantasía. Miren, la fe ve y prevé. La fe ve y prevé. La fe atraviesa lo invisible, se apodera de las riquezas prometidas de Dios y las convierte en una realidad presente. Y por lo tanto, la vida del creyente puede volverse poderosa con todo tipo de obras nobles, porque ese creyente está gobernado y estimulado por el Evangelio de Cristo. ¡Qué poderoso! Hay un escritor que dijo, John Flavel, se llama así, John Flavel, que dijo, el alma es la vida del cuerpo. La fe es la vida del alma y Cristo es la vida de la fe. Por eso, si una persona no ha hecho Cristo, no ha hecho de Cristo y del sacrificio de Jesús su objeto principal, la fe que tiene esa persona es una fe muerta. No es fe de Dios. Para tener fe genuina en Dios, Cristo tiene que estar viviendo en nosotros. Cristo dijo en Juan, sin mí nada podéis hacer. Eso está en Juan capítulo 15, un capítulo súper poderoso. Sin Cristo nada podemos hacer. Dice ahí que Él es el tronco y nosotros somos las ramas. Si no estamos en el tronco, nada podemos hacer. Nos vamos a secar y nos vamos a morir. Entonces la fe nuestra será una fe muerta, humana, una fe mentalista, una fe de la mente. No será una fe producida y energizada por el poder del Espíritu Santo. ¡Alabado sea el nombre de Jesucristo! ¿Están entendiendo, mis queridos hermanos y amigos?
En palabras sencillas, sin Cristo en el corazón, no hay fe genuina para nadie. Puede que haya fe, pero no fe divina. No es una fe que produce vida, sino muerte. El mundo, mis queridos hermanos y amigos, está lleno de fe. El mundo es gobernado por la fe. Diariamente todos los habitantes del mundo se levantan a vivir, a trabajar, a caminar y lo hacen por fe. Invierten en la bolsa de valores, lo hacen por fe. Pero es una fe que no produce vida, sino la muerte. Es una fe humana, no produce la vida de Cristo, no se está relacionando con Dios. El mundo está lleno de fe, pero es una fe que solo produce la muerte. Miles de religiones que practican todos los días por fe. Ofrecen sacrificios por fe, caminan cuadras descalzos y de rodillas por fe. Se cortan los brazos, se dan latigazos en las espaldas por fe, pero es una fe muerta. Es una fe muerta. Y la iglesia moderna, especialmente los modernos apóstoles y profetas, están llenos de fe. La fe que ellos profesan y que ellos practican es la fe de Caín. Es la fe que ama el sistema del mundo. Es la fe que se involucra, que se relaciona y que se revolca. Se prostituye con el mundo. Esa es la fe que se predica mucho hoy desde los púlpitos modernos. Por lo tanto, Génesis, la verdad central de Génesis 4, y yo di un estudio ayer sobre Génesis capítulo 4, usted puede ir ahí a mi página y poder escuchar el estudio. La verdad central de Génesis 4 es que Dios debe ser adorado y adorado a través de un sacrificio que se hace por fe. Él debe ser adorado por medio de un sacrificio del cual nos apropiamos por fe. Y esa fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo. Y no lo vemos de cerca, pero es algo seguro para nosotros, porque nos estamos apropiando de Él por la fe. Nosotros hoy adoramos a Dios nuestro Padre y a Cristo nuestro Salvador, pero lo hacemos por fe, porque creemos en su palabra. No lo vemos con nuestros ojos físicos, mas lo vemos con el ojo de la fe. Fe maravillosa, bendito el nombre de Dios. ¡Qué fe más maravillosa! Miren, hay algo poderoso que quiero enseñarles sobre la fe. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Y aquí usted va a aprender algo importante. Así que la fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué no está queriendo decir aquí? Que la fe viene no por oír cualquier cosa, sino que la fe que salva, la fe que se relaciona con Dios, viene por el oír la palabra de Dios. Si lo leyéramos en la Nueva Traducción Viviente, se diría así: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Y en la Biblia de las Américas diría así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, estamos viendo claramente, estamos entendiendo claramente que lo que produce la fe es el oír la publicación del Evangelio. Y fue Dios quien predicó el primer mensaje del Evangelio en Génesis capítulo 3, versículo 15. Se lo predicó a nuestros primeros padres. En Génesis capítulo 3, versículo 15, está la primera predicación del Evangelio. Por eso es que Adán y Eva tenían fe. Y después ellos enseñaron a sus hijos este mensaje de Dios, esta palabra de Dios. Y Abel creyó el mensaje, Caín lo rechazó. Y fue Dios quien antes de la fundación del mundo nos escogió para esta salvación que hoy día estamos disfrutando. Y fue Dios quien ordenó antes de la fundación del mundo esta salvación por medio de Cristo. No piense que a Dios la caída del hombre, usted no vaya a pensar que a Dios lo tomó por sorpresa. Dios sabía que el hombre iba a caer. Por eso Dios, antes de la fundación del mundo, ya había planeado todo lo que iba a hacer. ¡Qué poderoso es Dios! Si solo confiamos en Dios a través de su Hijo Jesucristo. Si solo confiamos en Dios a través de Jesucristo, su Hijo Jesucristo, no tendríamos temor de nada. No tendríamos miedo de nada. El mundo sería como nada. El comentario de Wesley, él dijo: la fe en realidad, la fe en verdad viene de ordinario, por el oído, incluso escuchando la palabra de Dios. Viene por aquí escuchando, te escucha y se levanta algo en su interior. Y entonces la persona reconoce que es pecador, ve sus pecados, reconoce que es una raza caída que necesita salvación y acepta a Jesús y es salvo y nace de nuevo. Y su vida es transformada. Empieza una etapa nueva para su vida. Entonces vemos claramente aquí, en este versículo de Romanos 10:17, que la fe no viene por oír cualquier mensaje. La fe es solo por oír la palabra de Cristo, el Evangelio, las buenas nuevas, por oír la palabra de Dios, no la palabrita de los hombres, ni los mensajitos, los mensajes de motivación personal. Nada de eso trabaja, ni nada de eso produce fe. Pero usted que está escuchando este mensaje, usted está creciendo en fe porque le estoy predicando la palabra de Cristo, le estoy predicando el mensaje de la palabra de Dios, le estoy predicando sobre el sacrificio de Cristo.
Desde el jardín del Edén ya Dios había prometido la simiente de la mujer, Cristo. Dios mismo prometió la simiente de la mujer. Dios mismo lo habló. Dios mismo predicó sobre Jesucristo. Es la palabra de Dios y Dios no puede mentir. Y Adán y Eva pasaron este conocimiento a sus hijos, ya que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Adán y Eva instruyeron a sus hijos el modo de acercarse a Dios. Y la lógica nos dice que seguramente Adán le explicó todo desde el día que fueron creados por Dios. Porque una historia tan gloriosa nadie la puede callar. Yo me imagino a Adán contándole a sus hijos: yo soy el primer hombre, yo puse nombre a todos los animales, yo caminaba en perfección, su madre vino de una de mis costillas, Dios hablaba conmigo, yo estaba lleno de luz, pero caí en desobediencia de la palabra de Dios. Ustedes, mis hijos, sean obedientes, no hagan lo mismo que yo, acérquense a Dios. El modo es el sacrificio de una víctima inocente. Entonces vemos que Caín no creyó en el medio y Abel sí creyó en el medio. En una misma familia hoy en día hay unos que creen de una manera, otros que creen de otra. Si toda su familia es creyente y toda su familia está sirviendo a Cristo, dele gracias a Dios. Porque eso es difícil encontrarlo. Hay hijos y hijas de pastores que no creen estas cosas. Abel creyó, Caín no creyó. Caín escogió el sistema del mundo, el sistema de las obras. Escogió el árbol del conocimiento del bien y el mal, porque hay gente que quiere salvarse haciendo lo bueno, haciendo el bien. Y aún hay otros que haciendo lo malo quieren salvarse. Pero solamente hay un árbol por el cual podemos salvarnos, por el cual podemos venir a la vida eterna, quien es el Señor Jesucristo. El árbol de la vida que fue plantado por Dios en medio del huerto del Edén. De esto estaba predicando ayer, allá en el Northwest de Miami. Estaba predicando sobre estos dos árboles. Y fue emocionante esa prédica. En Abel se ilustra la verdad de la justicia por la fe. Que por la fe, la justicia y la vida se otorgan a los que creen. El único mensaje que produce fe espiritual es el que viene de la palabra de Dios, que tiene que ver con Cristo. Es por esa razón que los mensajes motivadores modernos no producen fe del alma, sino fe de la mente y no fe del corazón. Cuando usted ve estas iglesias modernas que todo lo que predican son mensajes motivadores, mensajes humanos, mensajes psicológicos, mensajes para tener a gente alegre, aleluya. Usted ve que la iglesia esa no crece, la gente no crece, la gente no madura, la gente sigue en sus delitos y pecados. Pero cuando usted alimenta a la gente con la palabra de Dios, la gente crece, la gente madura. Y hay pastores que han tomado la determinación de enseñar solo la leche. Con la leche se crece cuando uno se convierte, pero después necesita alimento sólido para seguir creciendo. ¿De qué me sirve a mí? ¿En qué me ayuda que alguien me predique
eres especial, eres hermoso. Tu mañana será mejor que tu pasado, todo te irá bien, tendrás mucho dinero, serás rico y muchas más estupideces, porque son estupideces. No me ayudan para nada. Ahora bien, si me enseñas la palabra de Dios, me estás nutriendo, me estás alimentando, me estás dando palabra de vida eterna. Y entonces voy a crecer, voy a madurar, porque solo a través de ella es que viene la fe. Lo leímos. Miren, Hebreos tiene un versículo que se lo conocen todos los cristianos, que está en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz, es viva, no es una palabra muerta. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es la palabra de Dios. No existe palabra en el universo que pueda hacer lo que hace la palabra de Dios. Es viva, eficaz, más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso solo lo hace la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Es solo la palabra de Dios la que tiene este poder. Entonces, si tenemos esta poderosa palabra, ¿por qué vamos a usar palabras estúpidas de los hombres que no ayudan ni edifican en nada? Cuando enseñamos la palabra, estamos haciendo crecer la fe de los que nos escuchan. Mis palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Esa es la única que puede atravesar la parte espiritual del hombre. La única que nos hará crecer. No mezcle tampoco la palabra con las enseñanzas mundanas, con las enseñanzas de los psicólogos, con las enseñanzas de los motivadores modernos. No la mezcle, porque entonces la palabra no va a ser efectiva. Miren, yo el otro día estaba leyendo sobre la mujer del flujo de sangre. Y entonces dije, voy a leerlo en todos los evangelios donde sale esta historia. Y aprendí algo poderoso sobre esta mujer. Aprendí aprendí, esto es un ejemplo del oír de la fe. Yo aprendí por qué esta mujer recibió fe para ser sanada. Y yo se los voy a mostrar a ustedes. En la mujer del flujo de sangre está este mismo principio que estamos hablando y nos enseña algo poderoso. A la mujer del flujo de sangre le vino la fe. Le vino la fe en Jesús para ser sanada porque ella escuchó de Jesús. Ya hablamos en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios que se hizo hombre. Y en el Evangelio de Marcos nos enseña algo que no lo enseñan los otros evangelios, que dice que ella oyó hablar de Jesús. Ella oyó hablar de Jesús.
Jesús es la palabra de Dios hecha hombre y ella recibió fe para ser sanada al oír de Jesús. Escuchó, Jesús está sanando a todo el mundo. Jesús tiene poder para curar las enfermedades. Y eso despertó su fe. Porque la fe viene por el oír. Y entonces cuando ella escuchó, el Espíritu Santo la tocó. Y recibió fe para ser sanada. Y les voy a decir algo aquí. Miren, les voy a decir algo aquí que cuando se los voy a decir, lo que siento es ríos de agua viva subiendo y bajando. El Espíritu Santo no energiza a todos los que escuchan, sino a los que Él quiere, a los que Él estime conveniente. Porque usted puede estar escuchando de todo. Como dijo Jesucristo, tienen oídos, mas no oyen. Tienen ojos, mas no ven. Así que si usted quiere recibir fe de Dios, fe que el Espíritu Santo tome y la avive, pídale a Dios, sea humilde. Reconozca que usted necesita de Dios. Los humildes heredarán la tierra. Miren, vamos a leerlos. Esto es importante que yo lo lea porque esto yo sé que va a edificar a mucha gente. Y vamos a ir a Marcos capítulo 5, versículo, y lo vamos a leer rapidito del 24 al 34. Y dice: y Jesús fue con él y mucha gente le seguía y le apretaban. Y una mujer que padecía de flujo de sangre por ya 12 años y había sufrido mucho de muchos médicos, se había gastado todo lo que tenía y no había mejorado, antes le iba peor. El 27, ahí es donde quiero que pongan atención. Y cuando oyó hablar de Jesús, ¡aleluya!, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tan solo tocare su manto seré sana. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Confía en Jesús para su sanidad. Querida hermana y querido hermano, alabado sea el nombre del Señor Jesús, nuestro sanador. Gloria sea su nombre. Qué historia más maravillosa esta. Pero la fe moderna enseña todo lo contrario a la fe de la Biblia. Enseñan a tener fe en uno mismo. Eso no es fe cristiana. Es fe con sangre, eso es fe con sangre de Caín. Es un error que están matando en vez de dando vida. Tenga fe en usted, dicen los modernos profetas y apóstoles. La fe cristiana se apodera de los beneficios que nos otorga el sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso solamente nos da el poder que necesitamos para vivir en este mundo. Solo fe en el autor y el consumador de nuestra fe, Jesucristo, y en nada más. No es fe en usted mismo. Los profetas modernos, los apóstoles y profetas modernos utilizan la fe que no es cristiana, que no procede de Cristo, para apoderarse de las cosas materiales del mundo, para involucrarse en la basura del mundo, en el pecado del mundo, para revolcarse en el fango del mundo, y se apoderan de las cosas de esta tierra. Y la tierra fue maldecida por causa del hombre.
Te puede tener 1000 cosas, pero no se enrede en el fraude, en la mentira, en la falsedad, en la deshonestidad para obtener las cosas de este mundo. No trasquile, no le mienta a los santos. No sea un mentiroso utilizando la fe para enriquecerse. La fe cristiana, la fe que procede de Cristo, se apodera de las cosas de arriba. Esta es la diferencia entre los de arriba y los de abajo. La fe de ellos no es fe que viene por oír la palabra de Cristo. La fe genuina en Dios confía solo en Dios para sus milagros. Yo no me oro a mí mismo para lograr las cosas, ni para que las cosas sean realidad en mi vida. Yo oro a Dios en el nombre de Jesús para que Dios me conceda las cosas. Pero usted no se pone a estar repitiendo tengo dinero, tengo dinero, tengo dinero, dinero ven, tengo. No, eso es brujería. Usted le pide a Dios, tengo esta necesidad. Y Dios lo ayuda y se lo concede. Porque tenemos un Dios bueno y misericordioso. Qué lindo es Dios. Miren, la fe de ellos no es fe que viene por oír la palabra de Cristo. La fe genuina en Dios solo confía en Dios para sus milagros. La fe de Caín en su propio ser. Tienen la fe de Caín en su propio ser, en sus propios esfuerzos, sus propias obras, en el poder de la mente, en el poder de la repetición y de las confesiones. Los otros días oí a un pastor decir, si quieres algo en la vida, repítelo todos los días y lo tendrás. Esto es brujería. Jesús se señó contra estas prácticas. Él dijo, no uséis de vanas repeticiones como hacen la gente del mundo. Si usted desea o necesita algo, pida a su Padre Celestial que está en los cielos en el nombre de Jesucristo. Ese es el sistema bíblico. Y es por este tipo de fe maligna por lo que los profetas modernos dicen, tú eres el profeta de tu propio destino. Eso es una burla, es un desafío a Dios. Solo Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Solo Él nos imparte la vida para que podamos vivir por fe. Solo Dios es quien hace todas las cosas que para que nos ayuden a bien. Usted no se llamó a sí mismo, es Dios quien lo llamó. Usted no es quien dibuja su destino, es Dios quien lo hace. Usted puede hacer todo. Puede hacer 1000 misas, pero al final es Dios quien decide. Los que son del espíritu de Caín tienen mucha fe. Logran mucho en este mundo, al igual que Caín, que dice ahí en Génesis capítulo 4, 17, que construyó una ciudad. Y para construir una ciudad hay que ser poderoso, hay que tener recursos, dinero, hombres y inteligencia. Por supuesto que tienen fe, es la fe de Caín.
tienen la misma línea sanguínea que Caín, comparten la misma sangre que Caín. El ADN de ellos viene de Caín, son asesinos naturales, premeditan el mal que desean realizar, son hijos del diablo y punto. El ADN de ellos está contaminado con la maldición de Caín. Y la única vía para poder ser liberados es ser un adorador como lo fue Abel. Miren, hermanos, el colmo de los colmos es que los profetas de la fe de Caín creen que su herencia son las posesiones, el dinero, el poder y la fama. Y enseñan que Cristo regresará cuando la iglesia esté llena de gloria, de la gloria del dinero y de las riquezas. Que la abundancia de dinero significa estar sin manchas y sin arrugas. Lo he escuchado yo. Son hijos del diablo. Una persona es salva por poner su fe en Cristo y la obra de la cruz. Y de la misma manera es que vivimos y nos santificamos. O sea que para ordenar todo nuestro estilo de vida se hace de la misma forma. Fe en Cristo y la obra del Calvario. Si tratamos de hacerlo poniendo fe en nuestra fe, no lograremos nada, ya que no tendremos la ayuda de Dios porque estamos andando en nuestros esfuerzos propios. Estamos confiando en nuestra carne, en nuestra fuerza, nuestra fe, nuestras habilidades. No es fe en nosotros, sino en Cristo y en el sacrificio de su sangre. Si hacemos esto, seremos como Abel, un justo, que aún su sangre sigue clamando a Dios desde la tierra. La muerte de Abel le sigue diciendo al mundo que necesitamos al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¡Qué maravilloso es esto! Ya sé que llevo mucho tiempo enseñando y predicando esto. Y tengo mucho más. Pero los voy a dejar con este mensaje, con este estudio. Y oro a Dios para que sean fortalecidos con poder en su interior por medio del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga a todos y que tengan un maravilloso día. Amén.